Palomino, gerente del Instituto Peruano de Economía, para hablar sobre, esta vez, el gobierno y sus opiniones al respecto. Miguel, nos habíamos quedado haciendo un análisis de las proyecciones del 2013 y mencionaste muchas veces que algunas cosas dependían del gobierno, como evidentemente es. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que debemos de esperar del manejo económico de este gobierno durante el próximo año? Bueno, dos cosas las más importantes, creo yo, por el lado positivo, y luego alguna preocupación, ¿no? Por el lado positivo, el gobierno ya es bastante claro, que tiene claro el gobierno, que el modelo económico que ha sido extraordinariamente exitoso no se va a cambiar, ¿no? Creo que podemos contar con eso. Y eso es sumamente importante porque es la mejor garantía de que las posibilidades de crecimiento elevado que tenemos se van a, por lo menos, intentar explotar. Segundo lugar, es más importante quizás aún, o me gratifica más, que el gobierno, de manera imperfecta y con todos los problemas que siempre se tiene cuando uno tiene que lidiar con la política, y estoy seguro que todo el mundo lo entiende, ha mostrado una clara voluntad de reforma, que es lo que en el Perú faltaba hace más de 10 años. ¿No? Los dos gobiernos anteriores han tenido muy poca voluntad de reforma, y este gobierno estoy viendo voluntad de reforma, incluso en algunos temas que son políticamente sensibles, complicados, y que por lo tanto típicamente los gobiernos tratan de evitar meterse en el tema. Tributarios, algunos regulatorios. Bueno, la parte de servicio civil que dicen haber, el tema de la educación, temas de AFPs. Y estoy seguro que muchas de las cosas que se hagan en esta reforma no serán tan buenas como uno desearía o como mucha gente podría criticar, pero se dan pasos adelante y la voluntad de reformar, voluntad política de reformar, de por sí me parece a mí sumamente positivo. De hecho, y lo felicito en ese los sentido. últimos dos gobiernos, ¿no? No, y es mucho más importante eso, creo, ¿no? Así que por ese lado, felicitaciones. Y eso además augura bien para el Perú. Si tienen algún éxito, y entiendo que no va a ser perfecto, si tienen éxito en avanzar, eso potencia las posibilidades de crecimiento, vuelve no solo en el corto, sino en el mediano plazo. Visibles otro tipo de reformas, ¿no? Que antes eran políticamente inviables. Efectivamente, digamos, nadie quería verlas, nadie quería jugarse en ningún riesgo político, ahora están caminando, y si se comienza a tener éxito y los resultados son buenos, como usualmente ocurre cuando alguien tiene la valentía de asumir reformas, entonces eso te alimenta a seguir algunas más probablemente. Correcto, sí, porque lo que dices es muy interesante, porque es cierto, la mayoría de analistas tendemos a decir cuál es nuestro óptimo, ¿no? ¿Por qué no reforma laboral? ¿Por qué no volvemos a privatizar? Pero de acá a que eso ocurra, tienes que pasar por pequeñas muestras de voluntad y de aceptación a nivel popular, ¿no? Para que el gobierno pueda seguir reformando, ¿no? Claro, y la voluntad de querer hacerlo de por sí es grande, y además no solo voluntad, porque algo se hace, imperfectamente, pero se hace. Y creo que eso está muy bien, ¿no? ¿Cuáles son las claves que el gobierno, en tu opinión, está dejando hacer y tiene la capacidad de hacer dentro del marco en el que estamos actuando el día de hoy, ¿no? Bueno, yo prefiero fijarme un poco en las cosas que ya han anunciado y que son importantes. Todo este tema del servicio civil es sumamente importante, ¿no? Se han comenzado algunos indicios respecto al tema del agua potable y desagüe. He visto algunas medidas que se han aprobado en el Congreso que también son muy importantes en algo que estaba estancado y nadie había tocado hace más de 10 años, casi 15 años, me parece que estaba en un limbo inaceptable porque perjudicaba mucho a la población. En salud hemos visto una serie de voluntades y muestras de avance también muy importantes. Bueno, en el tema de la reforma de pensiones, ya el superintendente adjunto de AFPs anunció que la tan retrasada reforma de la reglamentación de inversiones también se va a dar, y dice que espera tenerla para mitad de año. Todo eso es realmente muy, muy positivo. Si efectivamente se adelanta como se anuncia, todo eso es muy positivo, ¿no? Son reformas que creo que nadie podía negar que se tenían que hacer, y la voluntad de hacerlas y el hecho que algo se avance en ellas es muy positivo. Dentro de los espacios que tú crees el gobierno todavía tiene por empezar o avanzar, ¿dónde verías tú algunas reformas que son de bajo costo político y de gran impacto económico si se dieran? Bueno, hay temas técnicos en SUNAT, mucho que ver con fortalecimiento de instituciones que de repente se pueden ir adelantando y que son más bien técnicos y poco complicados políticamente.
Pero las preocupaciones vienen más, te mencioné que había el tema de preocupación viene por el gobierno no ha tenido una capacidad demasiado amplia de pelearlas todas en el Congreso. No, hay cosas que han pasado en el Congreso pese a la observación del Ejecutivo. Y algunos de esos temas son, digamos, claramente errores de política, cosas que se han manejado con un criterio populista, de verse bien, pero que son negativos para la población en general, sin que necesariamente la población se dé cuenta ahorita, ¿no? Hay cosas que se tienen que cambiar por ese lado, y el aspecto laboral es donde yo veo un peligro grande. Siempre vende bien, es populistamente muy, muy atractivo, decir cosas como que yo voy a asegurar el empleo, que ya no pueden despedir, que va a ser más permanente, que le voy a aumentar. Y hemos visto, el Perú venía de una situación donde todo el empleo está totalmente asegurado, no podía votar a nadie si tiene un empleo. Todo estaba asegurado por aquí, garantizado por allá, y la realidad es que no había empleo, no se genera nuevo empleo, las condiciones se deterioran continuamente, y cuando eso se relajó, se han creado más empleos que nunca en la historia del Perú. La década pasada se han creado 3.4 millones de empleos, 3.2 millones de empleos y 3.4 millones de empleos adecuados. Es una cosa jamás vista en la historia del Perú. Y si se comienza a recortar e imponer limitaciones que suenan muy lindas, pero que a la larga no benefician a los más necesitados además. ¿A quién beneficia? Al que ya tiene un buen empleo estable. Todos los jóvenes que están entrando a la fuerza laboral, que tienen las dificultades para conseguir empleo, que son los que tienen menores remuneraciones, más altos índices de desempleo, ellos salen perjudicados dramáticamente con todas estas medidas populistas que esperemos no pasen adelante, no prosperen, pero siempre hay ese riesgo, ¿no? Muy bien. Para terminar, quisiera preguntarte cuál es tu opinión respecto a los gobiernos regionales. ¿Tienes alguna opinión educada sobre lo que deberíamos esperar en este 2013? Bueno, la primera, o sea, no soy ningún especialista en temas de gobiernos regionales, pero la afirmación que sí se puede hacer, creo, es que, al igual que sobre Latinoamérica, va a haber diferencias muy grandes. No creo que haya una forma común de caracterizarlos, ¿no? Como mismo en Latinoamérica hay países que van para acá y países que van para el otro lado, y yo creo que probablemente lo mismo es cierto en las regiones. Las cifras económicas que tenemos sobre las regiones nos indican lo mismo, ¿no? Hay regiones donde el empleo está creciendo, hemos visto en Arequipa el empleo ha crecido 57% del 2005 a la fecha, y en Cajamarca el empleo ha crecido creo que 10%, ¿no? La sexta parte. El Producto Bruto en Cajamarca ha crecido 2% y en Arequipa ha crecido creo que 37%. O sea, las diferencias son abismales, ¿no? Entonces hay regiones a las que le va a ir muy bien, regiones que le va a ir muy mal, y eso tiene mucho que ver con lo que hagan sus gobiernos regionales, ¿no? Ahora, lo que es inversión al interior, eso está caminando y está caminando con mucha fuerza. En términos generales sí, ¿no? Y en la mayor parte del Perú. las limitaciones que uno observa son, bueno, por un lado la calidad institucional, si a nivel central es mala, a nivel regional es pésima, ¿no? Así es, en general así es. La infraestructura es mucho peor en el interior que en Lima, si bien se están construyendo muchas carreteras, falta todavía un desarrollo importante. O sea, la brecha se está cerrando, pero la brecha es aún grande, ¿cierto? Correcto, y de ahí el capital humano, ¿no? El capital humano, la diferencia de nuevo entre Lima y las regiones es muy amplia. ¿Cómo podemos comenzar a trabajar ese tema para que no tenga un impacto importante que podría tenerlo en un mediano plazo, ¿no? Bueno, has mencionado 3 temas y cada uno se trabaja de forma un poquito distinta, ¿no? En todos los casos se requiere una intervención efectiva de parte del sector público, en algunos casos más del gobierno central, en otros casos más de los gobiernos regionales. Pero todo eso pasa por tener una mejor... dos cosas, mejorar la capacidad de decisión del sector público, central y regional. Y eso requiere varias cosas. Una de las cosas que requiere es mejorar el personal que tienes. Y no solo me refiero a que haya gente más capacitada o con un mejor nivel de educación o lo que fuera, sino que permanezcan. Porque yo puedo contratar gente muy competente y si cada año se me va, entonces no llego a ninguna parte. Tiene que haber cierto nivel de permanencia, tiene que haber una carrera, por eso todo el tema del servicio sueldos, civil, exactamente. Claro, todo el tema del servicio civil es tan importante, probablemente lo más importante que hay que hacer en el sector público en el Perú. En segundo lugar, aún teniendo personal mejorado, el proceso de ir mejorándolo, hay que cambiar la estructura y los incentivos
de tal manera que valga la pena tomar buenas decisiones, porque yo puedo ser la persona más competente y informada del mundo y mejor motivada, pero si existen toda una serie de criterios o restricciones que no me permitan a mí decidir, o me van a castigar si yo decido y me van a premiar si no hago nada, entonces por más competente que sea voy a tender a no hacer nada. Nadie quiere arriesgarse por las puras. Entonces hay que cambiar los esquemas de sentido, a quién se premia, a quién se castiga, cómo se premia que se tomen decisiones y no que todo se quede en el limbo para que decida otro y él se corre el riesgo, ¿no? Eso también hay que cambiar. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con Miguel después de la misma.